hoy decíamos, estamos a 53 años de lo que fue el accidente aéreo del avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, que llevaba a los jugadores de All Christian a un encuentro amistoso hacia Chile. Bueno, y es una historia para las nuevas generaciones, o tal vez que no conozcan las nuevas generaciones, una historia de supervivencia increíble. Muchos de ellos fallecieron, 16 fueron los sobrevivientes y bueno, lo tenemos en línea Roberto Canessa, una pieza clave en aquel recorrido que iniciaron Parrado y Canessa hasta encontrar el arriero que estaba del otro lado del río en aquel momento, y cómo comunicar que eran sobrevivientes de un gravísimo accidente. Hoy Roberto Canessa es un médico de gran trayectoria en Uruguay, es cardiólogo infantil, recibió varias veces un premio nacional de medicina en Uruguay, sigue trabajando como médico, es autor del libro Tenía que sobrevivir. Bueno, muchos escritos, Tenía que sobrevivir, Viven, la tragedia de los Andes, y lo tenemos en línea. Roberto, buen día. Buen día, ¿cómo están? Bueno, gracias por atendernos y dedicarnos estos minutos. ¿Cómo recordás este día en particular después de 53 años? Bueno, de una brusca transición, ¿no? De jugador de rugby a estar envuelto en una tragedia aérea impresionante. Hoy de mañana estaba pensando que qué diferente fue el que aterrizó en el río Hudson, ¿no? Qué diferencia hay entre aterrizar en la nieve y aterrizar en el agua, que uno pensaría que aterrizar en el agua es peor, pero en el caso nuestro lo que pasó fue que el avión choca la cola cuando está tratando de escapar de la cumbre, se parte el avión, se desliza el fuselaje por la ladera abajo, pierde las alas, y lo malo es que choca contra el final del valle, y ahí es un choque violentísimo, que se arrancan todos los asientos, y bueno, yo me acuerdo que me di un golpe brutal contra la pared del baño y que quedé medio desmayado, ¿no? Pero de repente, si hubiéramos tenido una superficie más grande, de repente no hubieran habido tantos muertos. Por supuesto que los de la cola que volaron, esos muchos quedaron adentro de los mismos asientos, volaron con asiento y todo. Bueno, y el impacto fue tan impresionante que la cola pasó para el mismo lado del valle nuestro y se deslizó más abajo, se partió en dos pedazos, quedó la parte del timón por otro lado y siguió montaña abajo. O sea que fue algo impresionante lo que fue ese accidente, con todas esas características tan extrañas, que sin embargo en el momento que llegamos abajo éramos 29 los que estábamos vivos. Roberto, ¿y qué sentiste cuando se enteraron que se había suspendido la búsqueda de ustedes? Y bueno, ahí la incertidumbre de si salíamos a buscar ayuda o si esperábamos que nos iban a rescatar se había terminado. Teníamos que salir por nosotros mismos, porque no nos iban a buscar más. Inclusive entendíamos que si a vos te dicen que un avión choca contra la cordillera, se mueren todos instantáneamente. O sea que esas eran las reglas de juego. Sí, después sufrieron un fuerte aluvión también mientras estaban refugiados en el fuselaje, ¿no? Sí, eso fue increíble. Yo me acuerdo que esa tarde pensaba, peor que esto no puede estar nadie. Incluso pensaba, un tipo que está preso tiene agua, comida y sabe cuándo va a salir, pero nosotros estamos peor. Nunca más dije eso, porque ese día cayó una luz y quedé enterrado pensando que me moría. Si Roy Harley no me destapa, no estaría hablando con ustedes ahora. Claro, porque es muy difícil de pronto amigarse con el clima de montaña. Y en esas circunstancias, ¿no? Porque uno del llano en la montaña tiene cambios de clima permanente, vientos, lluvias, cuando por otro lado parece que no pasa nada, ¿no? Digo, y eso también forma parte de toda la experiencia que han recogido allí. Sí, evidentemente la cordillera de los Andes a 3.500 metros con 20 grados bajo cero no es un lugar para vida. Es un lugar que es totalmente muerto, es un lugar que es totalmente inorgánico. La ausencia de vida
son cosas difíciles de explicar. Nosotros obviamente tuvimos un cambio mental para transformarnos en una sociedad de la nieve diferente, donde la proximidad de la muerte y la proximidad de Dios está de una manera que no la tenemos en la sociedad de todos los días, ¿viste? Que acá tenés verde, tenés vegetación, tenés animales. No, es un lugar gélido, muerto y rodeado de muerte, y sentís que la muerte te va avanzando y te va a llevar. Sí. Y Roberto, ¿existió entre ustedes y parte de la sociedad el debate de alimentarse o no con los restos de aquellos que habían fallecido? ¿Cómo fue ese momento, no? Sí, ese sin duda fue un momento bisagra muy importante de cómo hacer para sobrevivir, de cómo comprar tiempo para salir, porque la gente piensa que después de esa decisión ya sobreviviste. No, eso fue una parte nomás de transformarse en eso y de poder asimilar en tu cabeza que ese era el camino que tenés que seguir, que es algo que no está en los manuales, que es algo que te aleja totalmente de la persona que tú eras y te transforma en lo que ya te digo, una persona de la sociedad de la nieve, donde la vida tiene otra dimensión y donde el desafío solo lo puedes hacer si tenés 19 años, ¿no? Roberto, el hecho de los rescatistas de haber sobrevolado alrededor de 3 veces, digo, por ahí se dice que el fuselaje blanco tenía el mismo color que la nieve, que no hayan visto a ninguno de ustedes, ¿no se pensó en la posibilidad de hacer alguna señal con algo relacionado con el fuego, por ejemplo? Sí, pensamos en quemar las cubiertas y todo, pero entre que pasa el avión, prende fuego con un encendedor, una cubierta y todo, es lentísima. Además pensamos que tomarían los recaudos de poder ver en ese lugar el fuselaje que llegarían a bajar. Pasaban que Claro. Era imposible que nos vieran, ¿no? ¿Y pasaban a mucha altura ellos? Los que los buscaban, digo. Y yo creo que pasarían a 4.000 metros, porque si estábamos a 3.500 Sí. nosotros. Claro. Aparte no podían volar bajo por la Claro. propia cordillera. ¿Y cómo se orientaron con Parrado, Roberto, para llegar a este arroyito donde vieron al arriero? Es decir, ¿cómo se orientaron allí ustedes? ¿Para dónde tenían que salir caminando? Bueno, había muchas incertidumbres, ¿no? Inclusive nosotros le preguntábamos al piloto, que fue el que chocó el avión, así que era mientras estuvo vivo. Pero bueno, al oeste está Chile, y el oeste es donde se pone el sol, y hay que caminar a ese lado, y en algún lugar se termina la cordillera. Y mirás en el mapa y serán 70 kilómetros, que son 100.000 pasos más o menos, era un poco la idea que teníamos con Nando. Ajá. ¿Y cómo llevaron esos 10 días de caminata, Roberto? Bueno, realmente fueron unos días maravillosos de clima, el cielo estaba despejado, ya era diciembre, y bueno, agotados, porque yo había perdido 35 kilos, evidentemente estábamos destrozados, pero bueno, pasito a paso, y es la única esperanza, y hay que meterle, como tantas cosas de la vida, ¿no? Pero también pesaba, ¿no?, la responsabilidad de que todos sus compañeros que los estaban esperando, ¿no? Pesaba la responsabilidad en ustedes, digo. Estar yendo para allá, la única esperanza igualmente, ¿no? Sí, más o menos, en realidad, y vos estás contigo mismo, ¿no? De tratar de llegar tú a tu casa, a tu madre, a decir no llores más, mamá, que estoy vivo, y eso era una motivación individual, está en lo individual y lo grupal, y en esas circunstancias vos tenés que cuidarte a ti mismo. Si vos no te cuidás, los demás no están en condiciones de cuidarte, o sea que hay muchos cambios psicológicos fascinantes de este experimento de comportamiento humano que yo creo que nos enseña mucho cómo somos como especie, cómo interactuamos y cómo logramos salir. Es decir, yo pienso que una mano maldita decidió hacer un experimento, vamos a poner uruguayos que no conozcan nieve, rugbyistas que ya que son tan machos, universitarios, a ver si el conocimiento les sirve de algo, que viste que todo lo de la comida, yo estudiaba medicina, conocía el metabolismo, sabía lo de la proteína, cómo funcionaba, y
y bueno, y si creen en Dios, que Dios se apiade de su alma, ¿no? Y yo creo que la presencia de Dios en ese lugar lo sentís al lado, ¿no? Claro, claro, te iba a preguntar en qué se aferraron, ¿no? Porque el otro capítulo es cuando ustedes se encuentran al arriero, río de por medio, ¿no? Sí. Río de por medio, que tuvieron que comunicarse tirando una piedra, ¿no? Con un escrito, donde el arriero también tuvo que llegar a un puesto de carabineros y contar que había sobrevivientes y no le creyeron, ¿es así? No le cree. Sí, le dijeron, métanlo preso, ese hombre está borracho, que por sobrevivientes es imposible que haya. Bueno, y ahí aprendí en la vida que a veces cuando vos haces lo correcto, nadie te lo reconoce. Pero lo interesante es cuando se termina la nieve. Yo cuando veo una línea, pues yo pensé que me iba a morir en la nieve, y veo que se termina ahí un arroyo, ya te digo, esa cabeza mía estaba ciclada de otra manera. Agarré y pensé, si acá hay agua y hay pasto, yo puedo sobrevivir porque puedo comer pasto y tomar agua. Mirá la mentalidad, ¿no? Claro. Y de repente ver una lagartija que normalmente no es nada importante, y es un símbolo que la vida sigue, y vas como volviendo a la sociedad al llano, te vas reconectando, después ves caballos, después ves vacas, pero te falta el hombre, ¿no? Y hasta que al final encontramos al arriero, que fue el último paso de lo que es el recontactar a la sociedad. ¿Y qué le dirías a las nuevas generaciones, a aquellas que no vivieron ese momento? ¿A qué hay que aferrarse, Roberto? Yo creo que hay que aprender a ser agradecido, ¿no? Agradecido de todo lo que recibís y todo lo que tenés. Que hay muchas personas que un día se les cae el avión y le dicen que tenés una leucemia y que te vas a morir, y ahí te das cuenta de todo lo agradecido que tenés que ser, ¿no? Y como yo digo siempre, no te canses de ser bueno, no te canses de ayudar a los demás, porque es mucho más fácil ayudar que necesitar ayuda. Y después, no ser exitista, no apuntar al éxito, al fracaso, sino apuntar al proyecto. Cuando vos querés algo, empezá a caminar hacia el oeste, paso a paso. Sabé que vas a pensar que vas a llegar a la cumbre, y la cumbre de repente es una montaña más alta, y sin embargo tenés que seguir caminando y saber un poco que depende de la ayuda de Dios para poder llegar o no. Como que tenemos que reciclar la mente desde un punto de vista mucho más humilde, mucho más sincero, mucho más solidario, del egoísmo, de lo inmediato, de lo que quiero ahora, de todas esas cosas que son todas cortoplacistas, ¿no? Que no nos hacen mejor persona, ¿no? Mirá, ahora hoy en día es un día fascinante de la paz en Israel, que van a dejar de morirse esos niños y todas esas personas, todo lo ridículo de la guerra como sociedad. ¿Qué estamos haciendo para que haya gente matándose entre medio en un momento en que la inmigración es brutal y vos te vas a vivir a otro país y te vas a otro lado a seguir peleando porque si este país es mío, si es del otro? Es decir, tenemos que ser partícipes desde abajo de lograr una sociedad más solidaria, que en definitiva es la que te va a dar una felicidad larga, no una felicidad cortoplacista como la que te puede darte un saque de cocaína o alguna cosas tremendamente egoístas que se están viviendo hoy en día. Roberto, muchísimas gracias por tu testimonio, muy amable, gracias por atendernos. Un abrazo grande a los hermanos argentinos, que tanto los quiero. Muy bien. Roberto Canessa, sobreviviente del accidente de la tragedia de los Andes.